Bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Gratitud. Y soy Yajaira Angulo y aquí está Ivancito. Hello. Oh, Iván. Bueno, ¿qué podemos decir? Hola otra vez después de 3 semanas sin grabar. Para que sepan, mucho ha pasado en las últimas 3 semanas. Hemos estado súper ocupados con diferentes tareas. Trabajo, ¿qué más? Actividades, y los niños están fuera de la escuela y bueno, Es verano. Es verano, estamos tratando de mantenerlos activos. Solo llegamos a la casa para dormir. Comer y dormir, sí. Llega a las 10 de la noche y ya no ni tenemos energía para hablar ni grabar ni nada. Yo tengo clase de instituto los jueves y a veces hay actividades de la primaria o otras cosas. Uh-huh. Pero disculpen que no han escuchado de nosotros en un poco tiempo. También estuvieron los papás de Iván. Uh-huh, también. Y grabamos con ellos. Que ojalá han podido escuchar ese episodio. Sí, entonces, bueno, bienvenidos a todos, especialmente a personas nuevas que nos siguen y hola a aquellos que no nos han escuchado, lo siento muchísimo. Hemos querido grabar, pero cansancio nos ganó. Cansancio. Sí, no, la verdad es que estamos muy agradecidos con el tiempo que hemos podido pasar en familia las últimas 3 semanas, a pesar de estar ocupados, poder encontrar el tiempo de salir con nuestros hijos y divertirnos con ellos y disfrutar de la naturaleza que tenemos aquí en Utah, que es muy bello, a pesar que últimamente el clima ha subido y está súper caliente. Uh-huh. Hoy estuvo como a 101. 101. Fahrenheit para aquellos que usan Celsius. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar con el estudio del Ven Sígueme. Vamos a hablar de todos los capítulos que... Pero no vamos a hablar de todos los capítulos. Honestamente... No hemos hablado, no hemos como grabado desde que empezamos Alma. Ajá. Entonces vamos a repasar, vamos a tener, yo y Jera vamos a hablar acerca de lo que hemos aprendido, cosas que nos gustó, historias que nos encantó y ojalá cosas que aprendimos y que tal vez pueden aplicar para ustedes. Vamos a cubrir, y no vamos a cubrir todos los capítulos en detalles, pero desde Alma 1 hasta Alma 12. Son estos capítulos que no hemos podido hablar y nos habría gustado poder platicar en detalle en cada episodio, pero no hay tiempo para eso. Y hay muchos otros recursos como los hermanos de Centrados las Escrituras. Para los que quieren aprender o escuchar un podcast en inglés, está Come Follow Me y ellos tienen episodios donde ellos hablan en detalle, pero este episodio es más para nosotros, para entrar de nuevo en el hábito de grabar nuestro podcast, porque queremos seguir con el podcast, seguir compartiendo con ustedes y también nosotros queremos poder seguir esforzándonos como familia en nuestro hábito de estudiar las escrituras. Literalmente hemos salido de ese hábito. Ahorita lo que hemos hecho yo y Jaira es escuchar las escrituras en audio, ¿verdad? Porque creo que es la más forma fácil ahorita para nosotros para estudiar, especialmente con todas las tareas que tenemos al diario. Y para mí que estar con los niños y alguien podrá decir, despiértate temprano, hermana. Sí, me puedo despertar temprano a estudiar. Uh-huh. Mis hijos también se levantan temprano. Pero para mí como mamá es más fácil poder escucharlo y poderlo repetir varias veces, sí, porque a veces estoy prestando atención, estoy doblando ropa, estoy escuchando y en eso se pelean y lo que sea y tengo que volver a regresar a donde me quedé. Entonces, para mí ha sido una buena herramienta poder escuchar los capítulos y la verdad es que hemos aprendido muchísimo. A mí ciertos capítulos que me gustaron fue Alma 4, Alma 7, Alma 7 solo para tocar brevemente porque yo sé que tú tienes cosas que compartir. Para mí es un buen capítulo para reflexionar como en ti mismo y hacerte preguntas como ¿cómo estás tú en tu fe? Porque Alma les hace muchas preguntas. ¿Estás hablando de Alma 5?
Alma 5 es donde hacen las preguntas. Ay, perdón. Sí, Alma 5. Me adelanté. Alma 7 es otro capítulo que es bueno. que habla un poquito más de Jesucristo. Pero sí, tienes la razón, Iván. Es Alma 5, en las que son casi la mayor parte del capítulo es como hacer preguntas y para mí siempre ha sido un buen capítulo como para reflexionar en cómo estoy en mi se podría decir como camino en el evangelio, en las cosas del Señor. Alma 5 era uno de los capítulos que yo me gustaba, pero al mismo tiempo me daba miedo. Sí. Antes. Ya no tanto, pero todavía sí me hace pensar mucho. La razón por la cual digo que me daba miedo este capítulo, porque en esos tiempos andaba en caminos incorrectos. Y claro, uno al leer estas preguntas sabe lo que está haciendo mal, entonces las preguntas que hace Alma pega más duro, ¿verdad? Pero para todos ustedes que tal vez no están en caminos pecaminosos, pero igual se sientan juzgados al leer las preguntas y dicen, ¿será yo, Señor? Yo estaba escuchando, no sé, creo que fue en el podcast de Come Follow Me con Hank Smith y John Balloway. Ellos dijeron que estas preguntas nos pueden hacer reflexionar y pensar, ok, ¿dónde estoy yo, verdad? En mi progreso espiritual? ¿Y qué puedo yo hacer para estar más en línea o tal vez no en línea con la voluntad del Señor, pero ¿qué puedo hacer yo para que el Señor pueda entrar en mi vida más? Para que el Espíritu de Cristo pueda estar más en mi vida, para que nosotros podamos invitar a que el Espíritu de Dios pueda morar en nuestras vidas más. No lo tenemos que leer este capítulo como, ok, estoy fallando en todo esto, ¿verdad? Incluso, creo que fue la semana pasada que di la clase de la primaria, así de improvisado. Y hablamos acerca de Alma 5 y ahí es la escritura que les leí yo. ¿Dónde está? Al final. Creo que es al final. Como digo, estamos ahorita revisando. No recuerdo dónde está la escritura. Entonces, cuando me tocó dar la clase de improviso de la primaria, estuvimos hablando acerca de este capítulo, pero para hacerlo como más simple para los niños, para que ellos pudieran entender todas las preguntas que Alma hizo. Creo que una de las escrituras, uno de los versículos que tal vez les pudo ayudar a entender fue creo que es el versículo 14 de Alma 5. Y lo voy a leer, dice... Tengo mi micrófono aquí puesto en un lugar raro. Ok, dice: y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este gran cambio en vuestros corazones? Y me gustó esto porque les dije, cuando ustedes se levantan en la mañana, ¿qué miran en el espejo? ¿Qué ven? Ven no sé, no voy a nombrar nombres de los niños de la primaria, ¿verdad? Pero, ¿qué ves? ¿Ves a Iván o ves a Jairo o ves a Jesucristo? Y incluso a mí me puse a preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo veo en la mañana? ¿Veo a alguien que realmente está esforzando por vivir de una manera correcta o una persona que esta vez no está haciendo el esfuerzo necesario para poder tener el rostro de Jesucristo en mi vida al diario? Incluso esa semana estuve yo pensando, no hemos grabado el podcast, no estoy leyendo con las escrituras como debo, le dije, ya no estamos, en inglés es feasting, en español sería no estamos, ¿cuál es la palabra? No estamos realmente escudriñando las escrituras, nuevamente estamos como disfrutando como si fuera un buffet, ¿verdad? Y como más adelante en el capítulo 5 habla de que si sentimos el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntar, ¿podéis sentir esto? Y a veces cuando pasamos tiempo si realmente tal vez hacer nuestras oraciones o tal vez hemos faltado a la capilla o no hemos ido al templo,
tal vez ya no sentimos ese gozo del evangelio que antes sentimos. Y es como le dije a los muchachos, es cuando es un testimonio, porque vamos a hablar de un testimonio, o el gozo del evangelio, ese se puede disminuir si nosotros realmente no lo cuidamos, si no nos nutrimos con la buena palabra, no vamos al templo, no participamos de la Santa Cena, no oramos, no leemos las Escrituras. Uh-huh. Ese gozo del evangelio puede desaparecer. El deseo de hacer lo correcto puede desaparecer, puede disminuir hasta que por fin desaparece por completo ese deseo de cantar, ¿verdad? De que gracias Dios, gracias por los profetas, gracias por las bendiciones, gracias que estamos viviendo en el tiempo de la restauración, ¿verdad? Yeah. Y es lo que yo estaba sintiendo esa semana que, wow, realmente no siento ánimos para estudiar las Escrituras. Incluso tal vez no tenía ánimos para grabar porque no estábamos leyendo. Claro, estaba escuchando, pero escuchar es muy diferente a realmente estar sentado y prestar y estudiar y realmente subrayar, tomar nota. Exacto, 100%. Sí. Entonces es lo que yo sentí. Para mí los versículos que me gustan son versículos 45 y 46 y toca un poquito como lo que tú hablaste, pero les dice Alma, y esto no es todo, ¿no suponéis que sé de estas cosas yo mismo? Aquí os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas porque el Señor Dios me la ha manifestado por su Santo Espíritu. Y este es el espíritu de revelación que está en mí. Y esos dos versículos me encantan a mí porque pues aparte de que él no solo les está haciendo como muchas preguntas que ellos pueden reflexionar y como dándoles como, si piensen en esto porque estas son las consecuencias o recuerden esto porque esto y esto y esto. Él les dice, ¿por qué cree que se los digo? Porque yo sé, porque yo he orado, porque yo tengo ese testimonio, se podría decir. Y yo siempre pienso como, si yo llego a tener una conversación con alguien y no para discutir ni en ninguna forma, pero yo misma quiero sentir esa certeza en mi corazón de que las cosas que yo ya estoy haciendo en mi vida son porque yo sé, porque yo oré, porque yo ayuné, porque yo estudié. Y para mí estas escrituras es un recordatorio de la importancia de como dijo Iván, de escudriñar las escrituras, de realmente estudiarlas, practicarlas, ayunar. Creo que podemos hacer mejor como familia o como pareja en ayunar en nuestra vida diaria. Y la importancia de tener un testimonio, porque algo que he visto en todos los profetas, no solo en el libro de Mormón, sino en la Biblia, cuando ellos hablan es porque ellos han experimentado y tienen ese testimonio y no lo pueden negar. Claro. Y es porque lo practican. Son los mejores mentores que nosotros podemos aprender en nuestra vida espiritual, porque ellos ya lo han experimentado. Y lo chistoso que sabemos, para dar un poco de contexto, sabemos que Alma 5, el capítulo 5 era Alma hablando a la iglesia que estaban en Sargem y estaban pues, no vamos a decirle que no estaban en lo correcto, estaban desviando, yendo por caminos incorrectos. Entonces él como sumo sacerdote tenía que pues ayudar a que la iglesia que pudiera ser purificado, ¿verdad? Que pudieran arrepentirse. Y ahora vamos a pasar al capítulo 7, porque el capítulo 7 es el pueblo de Gedeón. Y pues el pueblo de Gedeón, gracias a Dios, y Alma también se sentía alegres que, bueno, ellos no estaban en la misma situación que sus hermanos en Sargem. Entonces, en vez de ir y pedir y decirles arrepiéntense, les vino a dar buenas nuevas. Buenas nuevas, ¿verdad? De gran gozo. Y les habló acerca de Jesucristo. Y creo que es uno de los capítulos donde se habla acerca del nacimiento de Salvador. Se habla de un poco de María y se testifica de todo lo que Jesucristo iba a sufrir. Y claro, hay escrituras muy populares, muy famosas que están en Alma 7. Pero creo que este capítulo, para todos buenos o malos, buenos que están en el camino correcto o no están, creo que es una escritura que nos puede ayudar a tener ese deseo de arrepentirnos y cambiar nuestros
nuestros caminos, ¿verdad? O puede permanecer más en el camino. Creo que leemos 11, 12 y 13, que son donde Alma habla específicamente de lo que él iba a sufrir. ¿Te gustaría leer esos, Yajira? Dice: y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus debilidades tomará él sobre sí para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y he aquí, este es mi testimonio que hay en mí. Uh-huh. Ahora, después de hablarles de lo que Jesucristo iba a sufrir por nosotros, que sabemos que es mucho, y cuando cantamos ese himno durante la sacramental, que es Asombro me dan, realmente las palabras de ese himno son perfectos, porque a veces no comprendemos en su totalidad lo que el Señor sufrió por nosotros, el sufrimiento que fue infinito, doloroso, que a Él aún no quería hacerlo, ¿verdad? Creo que llegamos un poco tarde a la sacramental, ¿verdad? Y justo llegamos que creo que ellos estaban cantando ese himno hoy. Uh-huh. Y a mí me hizo pensar de nuevo que, wow, a veces no comprendemos ni apreciamos mucho lo que el Señor hizo. Hablamos de ese sufrimiento, pero realmente no tratamos de comprender el magnitud uh-huh. de su sufrimiento. Y creo que a veces no olvidamos que Él no solo sufrió por los pecados del mundo, sino que realmente Él sufrió cada pesar mortal que nosotros pasamos en nuestra vida terrenal. Como dice la Escritura, ¿verdad? Dice que tomará los dolores, las enfermedades de su pueblo, las debilidades. Y creo que para muchos que estén teniendo problemas crónicos o enfermedades o aflicciones, tanto como físico, mental, emocional, uh-huh. Él nos comprende en su plenitud, aunque nosotros tal vez no lo comprendamos al 100, uh-huh. pero el Señor, o sea, el Señor tuvo que sentir todo, absolutamente uh-huh. todo, para poder socorrer a su pueblo, como dice en el versículo 12. Uh-huh. Ahora, hay algo que el Señor nos pide a saber esto y a comprender, tal vez no comprender a su totalidad, pero el Señor nos pide que vengamos a Él. Leemos en el versículo 14, 15, cosas que tenemos que hacer para poder aceptar lo que el Señor hizo por nosotros, que es venir, arrepentirnos y nacer de nuevo, ser bautizados, hacer convenios con Él. Mm. Y me gusta la palabra venir, porque cantamos esa canción, ese himno, ¿verdad? Venir a mí, ¿verdad? Venid a mí. Exacto. Ajá. Okay. Y yo pensando en Navidad, venid y adoremos. Pues también. Pero venid a mí, ¿verdad? Y cuando el Señor, incluso cuando leemos la Biblia, cuando el Señor dice venir y seguirme, literalmente el Señor nos dice que hay que dejar lo que estamos haciendo y cambiar, ¿verdad? Si vamos a venir tras Él, hay que cambiar. Hay que actuar, no simplemente, ok, Señor, yo acepto, pero no hacemos nada, no actuamos. Sí. Por eso en el versículo 15 dice, venid y adelantaos y manifestad a vuestro Dios que estáis dispuestos a arrepentiros de vuestros pecados y a concertar un convenio con Él de guardar sus mandamientos y testificádselo hoy, yendo a las aguas del bautismo. Y es algo que muchas personas tal vez no comprenden. Una de las cosas que yo odiaba mucho escuchar con el misionero es cuando yo decía, ¿quieren venir a la iglesia, hermanos? O que te guste ser bautizado, y ellos dicen, si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Oh, cómo odiaba ese yo aprendí a decirle así de frente, mire, hermana, Dios siempre va a querer que usted venga a la iglesia, Dios siempre va a querer que usted lea las escrituras, así que el Señor quiere. Ajá. Dios quiere, pero ustedes tienen que testificarle y demostrar que lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, el Señor requiere acción, no es un simplemente yo creo,
¿verdad? Porque dicen en la Biblia que también, que en Santiago, que los demonios creen y tiemblan, pero no hacen nada. Son demonios igual, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo siento de Alma 7 es la invitación de actuar, ¿verdad? La invitación de ser algo, de cambiar. Aunque estamos bien, vamos todos a estar en el camino de los convenios, yendo a la capilla, yendo al templo, haciendo lo que tenemos que hacer. Pero no simplemente eso, hay que ser más. Yo sé, hemos hablado de esto, que a veces la iglesia requiere mucho de nosotros, pero el Señor se lo requiere. ¿Por qué? Porque el Señor ya dio mucho. ¿Y qué podemos hacer nosotros para demostrarle nuestra gratitud y nuestro amor y nuestro deseo por seguirle? Es hacer las cosas, hacer lo que nos manda. En el versículo 23, Alma termina su discurso diciendo: y ahora quisiera que fueses humildes, que fueses sumisos y dóciles, fáciles de persuadir, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibéis. Y mirad que tengáis fe, esperanza, caridad, y entonces siempre abundaréis en buenas obras. Es lo único que el Señor nos pide, que hagamos buenas obras, que hagamos lo correcto. No es mucho, pero tal vez se siente como es mucho, pero si el Señor ya dio su vida, dio de su Hijo unigénito y único para que muriera para nosotros, ¿qué más podemos dar? Como hemos hablado en Mosías, vamos a ser deudores para siempre. Sí. Para el resto de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se llama? El viaje de Alma en predicar el Evangelio, porque él dejó su asiento judicial para poder predicar el Evangelio, porque él sentía que era necesario priorizar la iglesia y priorizar predicando el Evangelio. Y hoy tuve la oportunidad de enseñar la primaria otra vez acerca de Alma y sus predicaciones junto con Amulek. Y Alma y Amulek creo que son uno de mis favoritos misioneros dúos que hay en el libro de Mormón. Después yo creo que serían Nefi y Lehi, los hermanos que siguen más adelante, porque ellos también son poderosos. Y aunque no se menciona mucho de ellos, me encanta esa historia de ellos también. Pero después de esto, Alma va a predicar a Melech y bautiza y todo. Pero cuando llega a Amonía, la historia es muy diferente. Incluso le hicimos a los niños actuar esta historia. fue chistoso porque le dije, ok, le escogí a uno de los niños para que hiciera Alma. Y le dije, ok, mira, le dije, todos escuchan. Este hermanito aquí va a ser Alma. ¿Qué, Alma? Tú vas a venir y vas a predicar aquí a Amonía. Y le dije, pero cuando Alma llegó a Amonía, ¿qué pasó? Lo rechazaron. Y le dije, ok, todos gritamos, fuera de aquí. Y todos le dijeron, fuera, fuera, fuera. Y sacaron al niño. Pero, y después sabemos que en la historia que Alma sale y pues se encuentra con un ángel que le dice, regresa y te vas a encontrar con alguien que te va a dar de comer. Y Amulek también recibe el mismo mensaje, que va a venir alguien que le diera de comer. Y Alma va a la casa de Amulek y come y bendice el hogar de Amulek y todo, ¿verdad? Y es una historia que casi la mayoría de todos conocemos, de Alma y Amulek, cómo se encuentran. Pero cosa más poderoso que les enseña a los niños es la importancia de amistades. Y yo creo que tal vez no todos lo van a entender la historia de esta misma manera, porque hablamos de la obra misional. Pero algo que yo al enseñar a los muchachos a mí se me hizo, oh, wow, tenía razón. Esta historia es muy importante. La importancia de la obra misional de parte de los miembros, ¿verdad? Porque cuando Alma llegó, él era un misionero, era un desconocido. Llegó, predicó, pero nadie lo aceptó. Pero cuando Amulek subió a predicar, todos le escucharon. Porque todos eran amigos de Amulek, todos ya le conocían. Todo, yo conozco a él, él ya tenía la confianza de las personas. Y tal vez no todos eran sus amigos, pero él era conocido. Entonces cuando Amulek subió a predicar y testificar y afirmar las palabras de Alma, todos escuchaban. Y le dije yo a los muchachos, mira,
es muy importante que ustedes hagan amigos, que ustedes pueden hacer lo correcto, que ustedes pueden ser un ejemplo, porque la gente a su alrededor, sus amigos van a ver. Y si ustedes se están comportando mal, no se están comportando como deben, cuando un día le toca a sus amigos escuchar a los misioneros y sus familias, ellos van a decir una de dos cosas. Oye, yo conozco al tal, ¿verdad? Él es un chico muy bueno, es mis amigos, se porta muy bien y yo conozco que él es un muchacho bueno. O si no, él es miembro de tu iglesia, no me gusta. Él siempre me molesta, se porta mal, hace bullying o lo que sea, ¿verdad? Entonces, es muy importante que las personas que nos ven pueden ver un buen ejemplo, como tu escritura favorita, Yajaira. Sí. ¿Cómo va? La que está pensando en mi mente ahorita. A ver, dilo, que tú lo tienes memorizado, yo no. Ninguno tengan poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Es verdad, porque ¿qué puede pasar, verdad? Cuando toca que un día tus amigos, tus vecinos, llegan los misioneros y les toca la puerta y dicen, ¿ustedes conocen a su vecino? Y yo sí, ellos fuman. ¿Y son parte de tu iglesia? O van a decir, sí, yo sé, él es muy bueno un vecino. Está bien, entra en mi casa y quiero escuchar, ¿verdad? Entonces, es lo que les dije. Le dejé, aunque la clase era un poco rudoso, no se están escuchando totalmente, pero les dije, les invito a que sean buenos ejemplos, que puedan ser amigos. Porque tú nunca sabes cuándo le va a tocar a uno de sus amigos a escuchar el evangelio. Y, ¿verdad? Será y creo que bueno, lo hemos mencionado antes, el tener buenos amigos, tener una buena asociación, ayuda muchísimo, tanto como en tu progreso espiritual, como en tu vida personal, ¿verdad? Y me hubiera encantado ver Alma y Amulek predicar. Me hubiera encantado ver cómo el Señor trabajaba con ellos por medio del Espíritu. Y como tú dijiste, es tan importante como nosotros, como miembros, de tener ese amor, esa paciencia, de invitar a las personas nuevas en nuestros barrios que están visitando y saludar siempre, no solo en nuestra iglesia, sino donde quiera que nosotros vayamos, porque el mundo es chiquito, el mundo es muy pequeño y a veces es sorprendente como tú conoces una persona y otra persona conoce a esa persona y es una manera que nosotros podemos como en cierta forma hacer nuestra obra misional. Exacto. Y bueno, me gusta adelantarme un poco al capítulo 10 porque en el capítulo 9 Alma está predicando y le está diciendo las cosas ¿verdad? Que tiene que decir. Por ejemplo, en el versículo 2, exactamente lo que les dije. El pueblo dice, ¿quién eres tú? ¿Te supones que vamos a creer en el testimonio de un hombre? Aunque nos predicará que la tierra iba a dejar de ser. Entonces, claramente, ¿verdad? No querían escucharle a Alma. Pero Alma sigue predicando. Pero me gusta cuando Amulek sube a predicar, cambia totalmente las cosas. Y me gustaría entrar ahí. Entonces, en el versículo 2 del capítulo 10 dice, soy Amulek, soy hijo de Gidona, que era hijo de Ismael, que era descendiente de Aminadí. Y fue aquel mismo Aminadí que interpretó la escritura que se hallaba sobre el muro del templo, la cual fue escritura por el dedo de Dios. Y da su linaje, porque normalmente es lo que muchas personas hacen en sus tiempos, demuestran su linaje, de dónde son y de quiénes son y todo eso. Pero en el versículo 12 es donde él, después de hablarles de su experiencia, de cómo el ángel le mandó que diera de comer a Alma y todo eso, él dice, en el versículo 12 dice, ahora bien, cuando Amulek hubo pronunciado estas palabras, el pueblo comenzó a asombrarse, viendo que había más de un testigo que daba testimonio de las cosas que se les acusaba, y también de las cosas que habían de venir, de acuerdo con el espíritu de profecía que había en ellos. Entonces después entra, creo que fue Cesrón, no sé si estoy equivocado, pero era un abogado que entró. Sí. ¿Eres Cesrón? Sí. Cesrón entra a tratar de engarrarlos en sus en sus palabras, tratar de enredarlos, algo así, ¿verdad? Uh-huh. Y
bueno, cuando entra ese Sesrom ya es otra cosa que pasa, pero pero igual Alma y Amalek juntos pues no se confunden y pues pueden confundir a Sesrom más que todo, siendo ellos poderosos misioneros. En el versículo 2 es donde ya Sesrom les comienza a hacer muchas preguntas. Pero para mí me gusta del capítulo 11. Son los versículos, creo que es el versículo 34 hasta el 40. Y voy a leer el 34 y 35. Dice, Sesrom nuevamente dijo, ¿sabrá su pueblo en sus pecados refiriéndose al Cristo? Y Amón le contestó y le dijo, te digo que no, porque le es imposible negar su palabra. Y 35 dice, entonces Sesrom dijo al pueblo, mirad que recordéis esas cosas, pues él ha dicho que no hay sino un Dios. No obstante, dice que el Hijo de Dios vendrá, mas no salvará a su pueblo como si tuviese él la autoridad para mandar a Dios. Y me gusta esta parte porque es algo que si a mí me tocara, yo no sé si yo podría corregir, explicarlo, ¿verdad? Pero es importante estar preparado. Una de las cosas que yo aprendí de estas escrituras y cuando yo estaba en la misión es la importancia de estar preparado para poder contestar preguntas difíciles. En el momento debido, yo sé que el Señor va a poner palabras correctas si vengo preparado. Había momentos en la misión cuando yo no estaba preparado para contestar preguntas difíciles y yo sabía que tal vez no estudié lo mejor que podía. Tal vez no tomé en serio mi estudio en la mañana. Porque honestamente en las mañanas tengo más sueño que para las escrituras. Pero cuando tomé mis estudios en serio, realmente escudriñé y oré para lo que era necesario para prepararme esa semana o ese día. El Señor siempre ponía palabras adecuadas para mí, para poder contestar preguntas o incluso traer a la memoria escrituras que tal vez ayudaría a un hermano o una hermana. E incluso cuando son preguntas así, a veces ni tienes que tratar de contestar las preguntas. Yo recuerdo cuando yo estaba ya en casa y salí con los misioneros, ellos me invitaron a visitar con un testigo de Jehová. Fuimos y nos sentamos afuera de ¿cómo se llama? El gallo, no, ¿cómo se llama este taco place que está ahí por tu casa, Yajera? ¿El pollo campero? No, el otro, de los tacos. No, de los tacos. Ya no recuerdo. ¿El gallito? El gallito, ajá. Nos sentamos afuera ahí y él comienza a tratar de como antagonizar a los misioneros y decirles preguntas difíciles. Incluso me mira a mí y yo me quedé como, no sé qué decir, no sé cómo contestar esas preguntas. Al final el Espíritu me dijo, repite esta escritura, y fue la escritura de Nefi donde él dice, yo no sé todas las cosas, pero sé que el Señor ama a sus hijos. Y se quedó caído el testigo de Jehová. Y pues terminamos la charla porque pues, él no quería escuchar. Pero fue esa escritura que vino a mi mente que me pudo ayudar a mí a contestar eso, ¿verdad? Y pues Amalek contestó las preguntas de una manera tan perfecta, yo digo. En el 36 y 37 dice, luego Amalek le dijo de nuevo, he aquí, tú has mentido, pues dices que hablé como si tuviera la autoridad para mandar a Dios. Pues dije que no sabrá a su pueblo en sus pecados. Y te vuelvo a decir que no puedes salvarlos en sus pecados, porque yo no puedo negar su palabra. Y ya le he dicho que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo. Por tanto, ¿cómo podéis ser salvos a menos que heredéis el reino de los cielos? Así que no podéis ser salvos en vuestros pecados. Perfecto, así, es simple. Y creo que es importante todos nosotros que debamos estudiar las escrituras, porque nunca sabemos cuándo nos tocará en una charla con los misioneros contestar la pregunta de un investigador. Y no sé, tú sabes ya, ¿verdad? A veces los investigadores tienen muchas preguntas. A veces yo no he estudiado yo muchos tipos de las escrituras. Me gustaría tocar eso como de otro lado de la moneda, Uh-huh. porque creo que este fue el capítulo,
creo que fue el Alma 11 que leímos en la clase de instituto esta semana que pasó, porque hablamos acerca de la importancia de las preguntas, tanto como hacer preguntas primicias y hay como preguntas secundarias, se podría decir, como que hay que saber cómo priorizar nuestras preguntas, pero también cómo estamos haciendo nuestras preguntas. Creo que podemos aprender mucho de Sisrom y de Alma y de Amulek aquí, porque en nuestra propia vida creo que todos como miembros, tanto como no miembros, tenemos preguntas de diferentes cosas del evangelio que tal vez no comprendemos en su plenitud, preguntas que tal vez son tan importantes como para tu fe, tu testimonio. Y creo que podemos ver que Sisrom lo hace para, como decir, ganar ventaja hacia el pueblo y hacerse sentir que él sabe más. Bueno, eso es la manera que yo lo veo. Pero podemos ver cómo hace preguntas Alma y cómo hace preguntas Amulek y cómo hizo preguntas Jacob en Jacob 7, porque son preguntas que realmente son importantes en nuestra fe, en nuestro como camino en el evangelio. Algo que tocamos en la clase fue que hay que hacer nuestras preguntas con fe, con humildad. Y a veces las preguntas que nosotros tenemos no necesariamente van a ser contestadas como nosotros queremos o cuando queremos, sino que el Señor nos va a contestar en la manera que Él sienta que es apropiado para nosotros. Y no solo es importante estudiar las escrituras para poder responder las preguntas de otras personas, pero también hay que estudiarlas para poder recibir las respuestas de preguntas que nosotros tenemos. Y hay que tener fe, y hay que tener humildad, y hay que hacer las preguntas en una manera que realmente nos pueda ayudar a progresar en nuestra vida personal. Porque a veces hacemos preguntas al Señor que tal vez no son tan relevantes. No quiere decir que no son importantes o que el Señor no las quiera escuchar. Claro que las quiere escuchar, pero tal vez no son las preguntas correctas. Sí, tal vez no son las preguntas correctas en ese momento que debemos hacer. Entonces, hay preguntas que son más, que somos más escépticos, ¿verdad? No sé si es la palabra en inglés. Como dudosas. Dudosas, ¿verdad? Sí. Que tal vez queremos provocar, ¿verdad? Pelea o que queremos, ¿verdad? No son preguntas honestas y sinceras, ¿verdad? El Señor quiere preguntas honestas y sinceras y preguntas que queremos recibir la respuesta. A veces queremos preguntas, pero no queremos la respuesta. Son preguntas para combatir. O tal vez hacemos la pregunta y pensamos que ya tenemos la respuesta. Y no nos gusta la respuesta. Y no nos gusta la respuesta que el Señor nos da. Hay muchos tipos de preguntas, pero creo que la pregunta que realmente, como tú dices, Ari, que nos ayuda a progresar y aprender. Y a veces la pregunta es que tal vez queremos ser como, hay que ser humildes para recibir. En la primera parte aprendemos que vemos las preguntas que hace Sisrom son más para pelear y tener ¿cómo se dice la pueblo. palabra? No interrogate, but interrogar, pues para confundirlos en sus palabras y tratar de engañar al pueblo y tal vez de tratar de que Alma y Amulek contención y tal vez para confundir y Alma y Amulek y tratar de agarrarlos en su predicación. Su debilidad, se podría decir. Sí. Y la verdad es que me encantó mucho esa clase porque aprendí mucho. Dije, oh, wow, nunca lo había visto de esa manera. Pero también, hermanos y hermanas, hay tantos recursos que la primera presidencia de los apóstoles se dedican y se esmeran para asegurarse que todo lo que se publica esté de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Y he aprendido las diferentes herramientas que están en la aplicación de la Iglesia de Jesucristo y en la página de la Iglesia, y estoy agradecida por eso, porque cualquier pregunta o duda que nosotros tengamos, podemos ir a la aplicación y hay alguna pregunta y hay respuestas, hay artículos, hay escrituras que podemos leer y estudiar. Y fue una manera interesante de ver este capítulo en ese aspecto.
acerca de las preguntas. Podemos seguir con eso, porque en el capítulo 12 es donde cambia la actitud de Cesrón después que lo agarran, ¿verdad? en sus pruebas y sus mentiras. Porque comienza el capítulo 12 diciendo: entonces Alma, notando que las palabras de Amulek habían callado a Cesrón, pues vio que Amulek lo había sorprendido en sus mentiras y ardides para destruirlo. Y viendo que Cesrón, consciente de su culpabilidad, empezaba a temblar, Alma abrió su boca y comenzó a hablarle y a afirmar las palabras de Amulek y a explicar las cosas o aclarar las escrituras más de lo que Amulek había hecho. Y en el versículo 7 dice: ahora bien, cuando Alma hubo hablado estas palabras, Cesrón empezó a temblar sobremanera, porque más y más se convencía del poder de Dios, y también estaba convencido de que Alma y Amulek sabían de él, pues se había convencido de que conocían los pensamientos y intenciones de su corazón, porque les era dado el poder para saber de aquellas cosas de acuerdo con el espíritu de profecía. Y ahora, una de las preguntas que hace Cesrón dice aquí, el primero, voy a leer algunas de las preguntas porque las preguntas cambian comparado a las preguntas que hizo en el versículo 11. Dice: ¿qué significa esto que ha dicho Amulek con respecto a la resurrección de los muertos, que todos se levantarán de los muertos, justos así como injustos, que serán llevados para comparecer ante Dios para ser juzgados según sus obras? Una pregunta muy diferente comparado con, vamos al 11, con que dice aquí, el 20, versículo, mira, 30, ¿cómo sabes estas cosas? Y preguntas, ¿quién es el que vendrá? ¿Es el Hijo de Dios? Y son muy preguntas muy apuntadas, ¿verdad? Y este es, ¿qué significa? Él quiere hacer el significado. Hay otra pregunta en el versículo 12. En el versículo 20, ¿qué es esto que has dicho de que el hombre resucitará de los muertos, que será cambiado de este estado mortal al inmortal y que el alma nunca puede morir? ¿Qué significa la escritura que dice que Dios colocó querubines y una espada encendida al oriente del jardín de Edén? Son preguntas con el deseo de querer saber las escrituras, que se le explique, que él quería saber más acerca del reino de Dios, ya no era puntados. Tenía la intención de realmente aprender, y creo que esa es la diferencia en cómo nosotros podemos venir hacia nuestro Padre Celestial, en las preguntas que nosotros tenemos en nuestros corazones, y cómo poder ayudar a otros con preguntas que ellos también tengan. Estaba pensando que la historia de Alma y Amulek es muy importante como misioneros, porque aprendemos muchas cosas de ellos. Aprendemos la importancia de tener un testimonio propio, primero. 2, la importancia de estudiar las escrituras y realmente entenderlas y poder explicarlas. Y 3, cómo el Espíritu trabaja por medio de ellos en poder explicar las cosas en una manera simple y sin tener que ser contencioso con la otra persona. Lo digo porque a veces, y lo veo lo veo mucho a veces en la Sociedad de Socorro, y lo entiendo, no es por intención. Yo creo que a veces no nos damos cuenta, pero a veces estamos como, yo sé más, yo voy a dejar la mejor respuesta, yo voy a hacer esto. Pero cuando nosotros estamos enseñando por medio del Espíritu, el Espíritu trabaja y fluye. Y cuando todos, especialmente como misioneros, cuando tú y tu compañero están siendo uno, como se llevan bien, se esmeran por estudiar, por seguir las reglas, ser obedientes, el Espíritu trabaja tan fuerte como misionero y también como miembros de la iglesia. Cuando nosotros estamos bien con el Señor, wow, tenemos mucho poder. en no solo tal vez en nuestros llamamientos, en la manera en que enseñamos, pero también en cómo nos llevamos con todo el mundo, tener esa confianza, tener esa luz de Cristo en nuestras vidas. Sé que me salí de lo que es la escritura, pero realmente es como las cosas que tengo en mi mente que a mí me gustan, que me hacen pensar y reflexionar en mi vida, como
como dije, capítulo 5 es mi favorito porque me hace reflexionar muchísimo en mi vida, en cómo estoy viviendo el evangelio, si realmente necesito arrepentirme de cosas que hago, que puedo dejar de hacer, que puedo hacer mejor. Y es interesante cómo cada capítulo nos enseña una parte muy importante de cada cosa. Uh-huh. Creo que Alma y lo que vamos a aprender más adelante ya en los siguientes capítulos, en las siguientes semanas, es la importancia de la predicación del evangelio, de estar preparados, de ser buen ejemplo, de ser amigables con las personas, de tener el espíritu en todas las cosas, que el espíritu nos guíe, aun cuando no sabemos qué es lo que tenemos que hacer o decir, el espíritu lo hará. El espíritu abrirá las puertas para las oportunidades para predicar el evangelio. Y lo mucho que tenemos que confiar en el Señor también, porque ellos no hubieran podido hacerlo si ellos no confiaran en el Señor. Alma casi se da por vencido, pero viene el ángel y dice, hey, regresa, no has terminado tu trabajo. El Señor literalmente te guiará en predicar el evangelio, pero es nuestra parte de estar preparado para cuando venga el Espíritu, podamos estar listos para abrir nuestras bocas y dejar que el Espíritu fluya y trabaje en nosotros. La verdad, y es la verdad porque cuando no estamos preparados, el Espíritu no puede trabajar por medio de nosotros. No trabaja en nosotros y no puede trabajar por medio de nosotros porque no estamos en línea con el Señor. Y tal vez por eso demoramos en grabar un episodio porque honestamente estuvimos tan cansados y tal vez realmente no unimos. Puede ser excusa, ¿verdad? Puede ser que estábamos súper ocupados, pero la verdad es que creo que tú y yo tuvimos que tener diferentes experiencias en las últimas semanas para poder llegar a este momento y poder hacer este podcast. Pero como dije al principio, estoy súper agradecida por todo lo que hemos podido hacer en las últimas semanas y una gran disculpa a nuestros seguidores de que no nos han escuchado y que no han visto ninguna publicación. Les agradecemos su paciencia y su amor y les agradecemos su fidelidad hacia nosotros en seguirnos y escucharnos. Claro, ya. Incluso ojalá van a ver más contenido en nuestro canal de YouTube. Yo sé que para muchos prefieren YouTube y vamos a tratar de poner más contenido. Y claro, los episodios van a seguir siendo puestos en Spotify y Apple. Entonces, por favor, sí apoyándonos. Les agradecemos mucho y para que sepan, nosotros hacemos esto con mucho amor y con el deseo de ser esa luz para ustedes, para que puedan tener pensamientos de gratitud y pueden saber que hay personas allá afuera que también creen en Cristo. Yo sé que hoy en día creer en Cristo y hablar de Él no es muy popular, pero es nuestro deseo de compartir esa luz con ustedes. Y saber que nosotros somos igual de normales que ustedes y que a veces no estamos haciendo lo que debemos hacer. Yeah. Pero porque el cansancio me ganó. Pero gracias a ustedes y dejamos esto en el nombre de Cristo. Lo siento que no terminamos así. Espero que sigan en su lectura en el Ven Sígueme. Nosotros estamos tratando de ser constantes todavía. Vamos a mitad del año. Faltan 6 meses más, no lo puedo creer. Les queremos muchísimo. Espero que tengan una linda semana con todas sus familias y que estén bien de salud. Un gran abrazo a todos ustedes y síganos para el próximo episodio. Chao.